el tema de infancias trans es un tema difícil de tratar en cualquier provincia, ¿sí? Estamos hablando acá en nuestra Argentina, es un tema que nuestra sociedad en general desconoce mucho y tiene mucho prejuicio respecto de esto. Sí se agrega, como vos decís, Alejandro, que en Tucumán, como las provincias del norte, tienen una sociedad característica que es más conservadora. Claro. El hecho de que todos nos conocemos de alguna manera o conocen a la tía, el primo, el hermano, el lugar de donde vienen, hace que muchas cosas se faciliten, ¿sí? Porque no estás en el anonimato, pero frente a estos temas, muchas cosas se hacen difíciles porque estás con la mirada del otro permanentemente, ¿verdad? Y el miedo al que dirán. Eso sí es algo particular de nuestra región. ¿Cómo? Analía, Sí, Analía, tengo que confesarte que personalmente siempre pensé que el tema de las personas trans solo existía en adultos. bueno, mirá. Lo tengo que reconocer. ¿Desde cuándo es que se empezó a hablar en nuestro país de infancias trans? Bien. Mira, es muy interesante esto, Ricky, que vos decís, porque en realidad, a ver, es muy reciente, podría decirse cerca de los años 90, que en nuestro país o en el mundo, en muchos aspectos, se empieza a desarrollar la temática de la transexualidad como parte de la evolución, ¿no? En un niño o una niña también. Lo que sí yo te quisiera decir algo, que con lo cual estoy de acuerdo con un autor que es español, Ángel Mayor, que él dice, los niños y niñas trans son niños y niñas, ¿sí? No son niños trans. La categoría trans, podríamos decir que es una categoría más bien de tipo política. Debe ser representado, ¿no? O representada por esta cuestión de una identidad que conlleva también un posicionamiento no solamente personal, sino ideológico. Entonces, lo que sí podemos decir es que niños y niñas que transitan, ¿sí?, diferentes formas de manifestar su identidad, hay desde muy pequeños. No los veíamos antes porque no se hablaba, no había desarrollos teóricos de esto, pero si uno se pone a explorar en historias clínicas de hace mucho tiempo, también encuentra que hay papás o mamás que vienen con la consulta de a mi hijo no le gusta nada que tenga que ver con los varones, rechaza mucho que le ponga un vestido a mi hija, parece un varoncito porque le gusta andar todo el día salvajemente en vez de comportarse como una niña, ¿sí? Es decir que... Sí. Discúlpame, Analía, vos decís desde muy pequeños, ¿desde qué edad estaríamos hablando? Bueno, si nosotros empezamos a entender que la identidad de una persona es de saber quién soy, ¿no? Se manifiesta a partir de los 18 meses de vida. Un niño o una niña, fíjense, piensen si tienen hijos. Un niño o una niña entre el año y medio y los dos que ya tienen lenguaje, sabe decir, no, esto nena, esto varón, esto no me gusta, esto sí quiero. ¿Sí? Elige en función de su identidad, es decir, de su género. En esta cuestión, diríamos, por supuesto que tenemos que pensar que esta identidad se construye desde el momento que nace un bebé. Porque fíjense, y ahora más con la ecografía, que estima muy tempranamente qué sexo se le asigna a este bebé cuando nace, ustedes piensen que cuando nace un bebé, uno ya lo mira, lo trata y lo llena de un montón de detalles en función de la identidad de género que tiene. O que en definitiva nosotros creemos que tiene. Porque lo que puede suceder en el transcurso de ese desarrollo, que ese niño o niña no se identifique con el género que nosotros creemos que tiene, que va asociado en todos casos a qué, al sexo, ¿verdad?, genital. Claro. Nosotros decimos tiene pene, es un varón, pero ser varón implica un montón de cosas en este mundo. Y si yo a ese niño, por un accidente, supongamos, ¿no?, se le corta el pene, ¿deja de ser varón? No, vale que no. No. Porque el ser varón constituye mucho más que un genital.
Ahora, vos sabés que yo me pongo a pensar un poco en la generación nuestra ha convivido con otras cuestiones. Nosotros somos más grandes que vos, pero más allá de eso, hablo de cómo la sociedad va ubicando a los que sienten la vida de manera diferente, porque en definitiva es sentir la vida de manera diferente. Cómo se ha segregado a los gays, después a los transexuales, aparecieron también formatos nuevos como los drag queen, por ejemplo. Digo, independientemente de las elecciones de cada uno, porque no deja de ser una elección personal, digo, ¿cómo tratan ustedes esa inserción en la sociedad para no sentirse discriminados? Porque me parece que esa es la problemática más seria, ¿no? Cómo la sociedad los discrimina. Claro. Bueno, mira, vos, Alejandro, has dado como muchos elementos. Primero, vos has dicho que es una elección, sí, ¿verdad? Sí. Vos fíjate, yo te voy a hacer un ejercicio a vos muy simple. A ver. Vos, Alejandro, Ricky, Aníbal, Jorge, yo, cualquiera de nosotros que estamos acá, tal vez en nuestro desarrollo no hemos sentido que hemos hecho una elección consciente de nuestro género. Lo hemos sentido. Sí. La posibilidad nuestra es que hemos ido en la misma corriente que marca nuestras normas sociales. Por eso no hemos tenido dificultad. Claro. Nadie nos ha cuestionado por qué nos vestimos así, por qué elegimos a la persona que amamos de tal o tal sexo o género, por qué rechazamos tal o cual conducta o trabajo o vestimenta. Es decir, nosotros hemos podido desarrollar nuestra personalidad en coincidencia con nuestros sentimientos que, menos mal, coincide con las normas sociales. Es decir, que nosotros somos normales para las normas sociales. Ahora, esta elección, te das cuenta, Alejandro, que no es algo consciente voluntario. No se trata de una decisión que yo un día digo, ay, a ver, ¿qué me gustan las mujeres? No, mejor los varones. No, ¿yo qué me siento? ¿Mujer, mujer? O a veces me siento varón. Y si me siento varón, pero varón ¿cómo? ¿Que soy un varón como mi papá? ¿O soy un varón como un amigo mío que le gusta pintarse las uñas también y no por eso deja de ser varón? Claro. ¿Sí? Entonces, esta primera distinción que me encantaría hacer es la cuestión del género o de la orientación sexual, que son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo me pienso, quién soy que está en mi cerebro. ¿Soy una mujer? ¿Soy un hombre? ¿O soy algo que tengo un poco de cada uno? Claro. ¿Sí? Ahora, puede suceder que no me identifique con ninguna de las dos formas o de los estereotipos clásicos de ser varón y ser mujer. También me puede pasar eso. Entonces, mi identidad está más acá, por decirlo como les enseñamos a veces a los adolescentes. La identidad está acá en el cerebro, en cómo me pienso. Ahora, la orientación sexual la podemos depositar en el corazón. ¿A quién deseo? ¿Quién me gusta? ¿Quién me atrae? Claro. En la orientación sexual aparece el otro concepto que vos has dado, la homosexualidad, o la bisexualidad, o la heterosexualidad. Son orientaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que ambas cuestiones no se deciden voluntariamente, porque si tuviéramos esa posibilidad, Alejandro, vendrían al consultorio muchos papás o mamás, hablo yo de papás, mamás, porque soy de niños, ¿verdad? Claro. Entonces vendrían muchos padres y madres y me dirían, ay, mira, yo quisiera que a mi hijo lo corrijas un poquito y no sea tan aniñado, tan femenino, porque yo quiero un varoncito. O al revés, que me diga, o de pronto una madre, me diga, yo la verdad que me encantaría tener una hija lesbiana. Entonces, a ver, claro, movele algunas piezas en su cabeza para que ella pueda decidir eso. Bueno, ahí está. Igual, Analía, creo que esto habrá evolucionado mucho, ¿no? Es como que los padres antes se formulaban la pregunta, ¿cómo curarlos? Claro. Y ahora habrá empezado a aparecer el cómo acompañarlos, ¿no? Así es. Eso está muy bien. Es claramente, sabes que responde eso, Ricky, no solamente al hecho de que la sociedad en su conjunto, a medida que empieza a ver estas cuestiones que son parte de la vida cotidiana de muchas familias,
como siempre sucede, cuando le toca a otro y muy lejos el caso, es muy fácil posicionar, no, me parece pésimo, o no me gusta, me parece terrible. Pero cuando te toca con un hijo, cuando te toca con un sobrino o sobrina, cuando te toca con el hijo o hija de una amiga muy querida, a vos se te mueven otras estanterías. Y ahí uno empieza a ver en ese niño o niña lo mismo que cualquier otro niño o niña, ¿sí? Pero con gustos diferentes a lo que yo tengo en la cabeza de qué debe elegir y cómo debe ser. Por eso, esta cuestión del paso, ¿no? Antes se buscaba eso, el torcer, el reorientar. Y había hasta terapias de ese tipo, que por supuesto la Organización Mundial de la Salud, todo lo que son las organizaciones de salud mental, han dado, por supuesto, su negatividad, ¿no?, frente a este tipo de terapias. Entonces, sí, ahora se trata de tratar de, primero, entender que los niños son personas que tienen derechos, ¿verdad? No estamos en la época de antes que a los niños se los podía castigar, lastimándolos, total, era patria potestad, derecho del padre. Hoy por hoy, cualquiera de nosotros que escuchamos un niño maltratado en el vecino, somos capaces de hacer una denuncia, ¿o no? Sí, no consideramos que está bien que le peguen, todo moreteado el niño, bueno, la madre sabrá o el padre sabrá. Entonces, tenemos un concepto de la niñez como una etapa de la vida que también tiene derechos. Y la verdad es que a medida que ve un niño o una niña que tiene esta situación y los padres acompañan, se empieza a ver a ese niño feliz, se empieza a ver a ese niño o niña más tranquilo o tranquila, porque en definitiva empiezan a aceptar lo que él saca de sí mismo de adentro. Empieza a ser Analia, como quiere. No, te quería preguntar que me imagino que la sanción de la ley, ¿no?, sí, de identidad de género ya hace varios años, eso habrá ayudado mucho a todo este tema. En esa ley, sí, ¿se habla específicamente de los niños? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y hay, diríamos, toda una serie de situaciones que, por ejemplo, cambio de documento. En la niñez no hay todavía lo que es tratamiento hormonal, excepto en la pubertad, que se da bloqueo hormonal, diríamos, una hormona, un fármaco que se utiliza hace muchísimos años en la pubertad precoz, en niños y niñas de todos los géneros, pero me refiero que en la niñez lo que se trabaja fundamentalmente es el acompañamiento a la familia, y en el marco de lo legal tiene que haber siempre, diríamos, consentimiento por parte de los padres para cualquier trámite legal o de tratamiento hormonal o de intervención de lo que sea, que en la niñez solamente es acompañamiento psicológico lo que se solicita, ¿me entienden? Y en pocos casos, como el de Lulú, ¿vieron Lulú? El caso de Lulú acá en la Argentina, que está el libro Yo Niña, Yo Princesa, de Valeria Paván, de la madre de Lulú también, que escriben. Bueno, en el caso como de ellas hay muchos niños y niñas que solicitan el cambio cuando son pequeños, y ahí por supuesto que padres deben dar su consentimiento. Por supuesto que hay situaciones en que donde haya padres o madres que o uno de los dos no esté de acuerdo, hay vías legales como para llegar a una solución. Pero lo que sí quiero decirles es que en función de la ley de identidad de género, Argentina tiene la ley de la más avanzada de Latinoamérica, ¿sí? Y en el mundo se emparenta con leyes de países que creo que, si mal no recuerdo, de Dinamarca y de un par de países más del norte europeo. La ley de identidad de género de Argentina es, digamos, una ley que cubre, ¿sí?, los derechos al punto de que niños y niñas puedan tener, diríamos, acceso a, en el caso que lo soliciten ya en adolescencia, a tratamientos hormonales, que es un tema muy complejo también, que no todos los adolescentes lo solicitan, y que si lo solicitan conlleva un control muy importante. No es así nomás, dar hormonas y bueno, listo. No, esto es un tema de mucha complejidad. Hoy lo estamos hablando como abuelo de pájaro. Pero qué tema difícil, Analia. Sí, es un tema difícil. Sí, yo los veo así con las caras. No, yo quería agregar algo.
quería agregar algo que en realidad fuera del tema de la ley de derechos para la gente que quiera elegir el sexo que quiera, los derechos del niño están hace 30 años y el derecho a la identidad es un derecho internacional de los... Sí, tal cual, Aníbal, sí. Digo, es muy anterior a la ley. Exactamente. Yo me quedé enganchado con otro tema, será porque me causó mucho estupor algo que pasó en estos días, y por eso quería saber ustedes cómo lo trataban. Una pareja de chicos gay, bastante jóvenes, tenían 20 o 22 años, iban caminando de la mano por Palermo y los agarraron de tipo y los molieron a palos. ¿Cómo tratan ustedes con los pacientes que tienen que pasan por estas situaciones, o que los golpean, o que los discriminan, los ponen de lado, les ponen esos, motes que eran muy de la época de nosotros cuando éramos chicos? Digo, ¿cómo tratan ese tema? Porque me parece que independientemente de la identidad de género, pasa también por cómo se pueden acomodar en la sociedad y cómo la sociedad les da su lugar, que le corresponde, el que le merecen. Entonces, ¿cómo tratan eso ustedes? Bien. Eso era la otra parte de tu pregunta. Yo sabía que me había quedado con una parte sin contestar, que era la cuestión de lo social y la discriminación y todo lo demás. Vos has dicho bien. Bueno, ten en cuenta, Alejandro, que yo solo atiendo niños y niñas. Entonces, sí me pasa con la consulta de los padres con respecto a este temor a que les pase algo, que los discriminen los compañeros, que le hagan bullying, que en la escuela no se los acepte, ¿sí? Por supuesto que ese temor está no solamente en la persona, sino en su entorno familiar, ¿sí? Porque, en definitiva, el deseo es que ellos puedan crecer bien, más allá de los derechos y todo esto que venimos hablando, pero que se rodeen de un grupo de pares que sea beneficioso para su desarrollo y no corran riesgo. Entonces, por un lado, lo que vos podés trabajar tanto con el niño como con la familia es potenciar las herramientas sociales que tiene que ver, por ejemplo, vamos a la escuela, hay que dialogar ahí y hay que plantear claramente cuál es la situación del niño. ¿Sí? Entonces, ahí yo como psicóloga articulo, por ejemplo, que lo hago acá, una reunión con el equipo digamos que se le llama DOE acá, de orientación psicopedagógica. A partir de ahí se arman reuniones con los docentes. Lo hemos hecho en pandemia. Se hacen reuniones con los docentes para que los docentes entiendan de qué se trata esto. Si al niño hay que nombrarlo por el nombre que eligió, porque tiene DNI, no, hay que sacar eso o no. Bueno, todo ese tipo de dudas, que son a veces muy pequeñas, pero son fundamentales. No importa en tu DNI qué dice, si todavía no has hecho el cambio registral, lo importante es que tu identidad es parte también el nombre que vos elegís. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un niño que es un varón trans, que nació con genitales, vulva, pero es un varón trans, acuérdense que la identidad que yo marco es la actual. Entonces yo, no la actual, la real, diríamos la propia. Entonces yo digo un varón trans, ustedes entienden que es un varón con vulva. Claro, sí. Si yo digo una mujer trans, es una mujer con pene. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un varón trans frente a mí, yo no le puedo decir un nombre de mujer. Eso es una ofensa. Claro. Esto es algo chiquitito, violento por parte del otro. Porque he tenido la experiencia con algún docente, un poco más estructurado tal vez, que me diga, no, pero si en el documento sigue el nombre, yo debo pasar el listado de asistencia del nombre. ¿Sí? Entonces ahí hay que explicar que la ley prevé que no importa, que en el documento, diríamos, por ejemplo, en lo que va al Ministerio de Educación, que es el formato de lo formal, va el nombre del documento, pero en lo interno del colegio va el nombre autopercibido. Claro. ¿Sí? Entonces, perdón, quiero cerrar una sola cosita. Entonces, esto es un mínimo detalle de discriminación, chiquitito así, micro, Alejandro, pero es fundamental. Ahora, la violencia de la sociedad contra las personas no heteronormadas o no cis hetero, que saben que cis sería el contrario de trans, ¿verdad? Claro. Nosotros decimos trans porque supuestamente transitan, hacen un cambio de una identidad, que en realidad los que son personas trans te dicen, no, es que yo siempre he sido así. Claro, no es que cambio, yo no es que digo, ay, me dejó de gustar ser mujer, me voy a ser varón, no, yo soy
mujer desde que nací. Sí, sí. Estoy pudiendo ahora decirlo. A usted no le entiende porque para usted tener un pene es ser varón, pero yo tengo pene, pero soy una mujer. Y mi identidad solo yo la puedo sentir, no la puede sentir usted. Entonces la violencia es en algunos espacios muy fuerte, y ahí hay que trabajar, ¿sabes qué, Alejandro? Más que la persona, potenciar su seguridad, su autonomía, el saber elegir, el tener criterio de elección de lugares, espacios, etcétera, hay que trabajar con la sociedad, sí, con la comunidad, con las escuelas. Esto que están haciendo ustedes, Alejandro, vos que me estás planteando, esto contribuye a disminuir, ¿entendés?, el tema de la violencia. Porque es tratar de entender qué le pasa a esa persona. Sí. Que siempre ¿Cómo se trabaja? Es excluida. ¿Cómo se trabaja en Tucumán con este tema? Particularmente con el tema de que es una provincia muy conservadora en algunos aspectos, que estuvo bastante en contra del tema de la ley del aborto, que tiene un montón de costumbres bastante como antiguas para algunos de nosotros. ¿Cuál es el enfoque que le da la provincia de Tucumán en general a nivel político o a nivel social? Bueno, a ver, Aníbal, te podría decir, a nivel del Estado en general, a ver, la provincia de Tucumán sí adhirió a la ley, diríamos, de alguna manera, por ejemplo, a dar ESI en las escuelas, con todas sus resistencias, pero lo dio, ¿sí? También la temática de la ley de identidad de género, que tiene que adherir porque, bueno, es una ley nacional. Claro. Perdón. Y muchas leyes que tienen que ver con esto, salud sexual y reproductiva, también son leyes que desde nación se baja línea, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema es que claramente hay decisiones políticas que pueden obstaculizar eso. Claro. Depende de quién esté de turno, esto puede tener un poquito más de envión o no. Nuestra provincia es, como vos decís, Aníbal, y lo dijimos al principio, es más conservadora tal vez que la generalidad o el promedio de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba. Pero lo que se está trabajando mucho, Aníbal, es a nivel de organizaciones no gubernamentales, colectivos de militancia, ¿sí?, LGBTIQ+, claro, asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, les voy a contar así brevemente. Yo pertenezco, diríamos, dentro de mi trabajo, dos asociaciones. Una es la Asociación Argentina de Educación Sexual y Sexología, que es ACES, que es una asociación nacional. Nosotros en este momento, hace unos años, tenemos la presidencia, y yo estoy como vicepresidente. Y por el otro lado, desde el año pasado, conformamos con un equipo de colegas el Centro Somos NOA, que si quieren buscar diríamos en Facebook, Centro Somos NOA, es un centro de investigaciones sobre temáticas de género y diversidad y masculinidades del noroeste argentino. Ajá. Y estamos en ese camino, Aníbal, en el camino de ir modificando, ¿no?, como estos pilares del pensamiento a veces tan conservador, y modificando, ¿sabes qué?, fundamentalmente la capacitación a nivel de profesionales. Eso es nuestro objetivo, diríamos, dentro de lo que podemos colaborar. Porque como profesionales entendemos que cuando un paciente con esta problemática va a algún profesional que no entiende del tema, entra en un laberinto oscuro de mayor dificultad a la que ya trae. Imagínense que venga un niño que presenta estas características y yo no tengo idea de este tema, entonces yo le voy a decir a la madre, le puedo decir, mira, está muy con una cosa de lo femenino, que el padre trate de estar más presente, o empujarlo a que haga actividades de varón, no le des mucha cabida a lo que te dice, o puedo ir por el otro lado y decir, me parece que tu niño está delirando, tiene algún problema, una psicopatología, un trastorno, porque el niño, por supuesto, la crianza en esas circunstancias con el desconocimiento de papá y mamá no es fácil. Los padres no son de relajarse y dejar que el niño haga lo que quiera, ¿no? La corriente va a que uno evite que ese chico se comporte como el otro género. Entonces, el que llega al consultorio llega con problemas de conducta, con trastornos en el aprendizaje, con baja autoestima,
con mucha ansiedad. Entonces yo puedo ver solo eso o puedo ver parte de lo que puede ser el origen de todo eso. ¿Me entienden? Claro. Ricardo, te quedó Analía, perfecto. sí, le quería preguntar, con respecto al tema de la discriminación, imagino que los niños, gracias a su espontaneidad, lo deben sufrir menos que los adultos. ¿Puede ser? A ver, No creo. yo creo en esto, Ricky. Mira que está buena tu pregunta, me hace pensar eso. Sí puede ser que los niños algunas cosas no las registren, algunas. Pero no nos olvidemos que los niños son muy perceptivos. Entonces, tal vez se dan cuenta de que ese adulto no lo mira igual. Ajá. O que cuando tienen un gesto, un comportamiento o eligen algo, el otro lo mira como desestimando o negando eso que él es. Porque es muy difícil que un niño o una niña no perciba que el otro no lo acepta. Ustedes si tienen niños deben saber que a veces los chiquitos te dicen, no quiero que me dé un beso, no quiero saludar a ese, no me gusta, es malo. Los chicos dicen tienen olor feo a veces, o te dicen, no, tiene cara de malo, no me gusta. Y uno tiene que, abrir el ojo ahí. El niño algo percibe. Uno puede ser la persona más falsa y caerle muy bien a algunos adultos, pero a veces no pasa la prueba de la niñez. Así que yo diría, Ricky, que tal vez el niño, al ser más espontáneo, puede ser que no esté mirando todo el panorama global, pero en lo cercano sí lo percibe. ¿Sí? Y sí puede eso incomodarlo y tal vez lo llene de sensaciones de angustia y malestar, que no las puede expresar. Analía, una preguntita. Yo desde aquí, desde España, donde veo lo primero, encantadísimo de tener una tucumana en nuestro programa, me llega en el corazón. Escuchándote hablar, me imaginaba a mis abuelos en Tucumán, si yo hubiera tenido algún, digamos, siendo niño, ¿no? Si hubiera tenido alguna situación especial, conociendo cómo fueron mis abuelos, cómo hubiera sido, porque realmente Tucumán es una provincia muy, muy, muy conservadora. Yo llevo 20 años aquí en España y claro, en España venía con algunos vicios y costumbres de Argentina. Ajá. Y claro, me encontré en España con muchas otras cosas que me cambiaron la forma. No es que me hayan cambiado la forma de pensar, sino la forma de respetar a los demás, ¿no? En mi círculo familiar he tenido un caso parecido, donde he tenido que tratarlo y tratarlo se trata con cierta delicadeza, ¿no? Estos temas, ¿no? Porque, claro, recién Ricky decía, ¿a quién le afecta más? ¿Al padre, al niño? Y yo creo que al niño siempre le afecta más. Y lo que espera de su padre es que esté, digamos, por lo menos que le interprete, ¿no? Entonces, siempre digo, bueno, me tocó en España que es muy abierta para todos estos temas, ¿no? O sea, yo venía de allá y venía hablando de maricón, maricona, tortillera, y acá me frenaron un poquito cuando llegué. Dije, no son como sos vos, pero respetá, si querés que te respeten. Y eso lo mismo lo he visto con los niños, sobre todo me pasa con mis hijos, que a veces se me escapa alguna cosa, ¿no? Porque por más que uno siempre tiene esa cosa desde que nació, ¿no? Este pierde aceite, tal, y claro, mis hijos es como que ya no tienen por ahí esa cultura que uno tiene impregnada desde chico, ¿no? Tal cual. Y ellos me llevan a decir, tranquilo, no es marica, es gay, no es coso, es... Entonces, eso me ha cambiado y la verdad me reconforta mucho que en Tucumán que tú puedas estar trabajando en esto,
sobre todo conociendo por ahí cómo es Tucumán, ¿no? Como yo que me he criado claro, acá. hasta los 18 años terminaba el colegio, me mandaban a Tucumán y volvía un día antes que empezara el colegio. Los 3 meses me los pasaba allá. Y con un abuelo muy conservador, de estos que yo a los 6 años ya sabía manejar armas de fuego porque íbamos a cazar. Mi padre español, ¿no? Gallego, se alarmaba porque decía, joder, como al niño le enseñan a usar armas de fuego. Claro. Como son las familias allá tucumanas, ¿no? O sea, íbamos a pescar, a cazar, y decía, para mi abuelo, pero no solo pasaba conmigo, pasaba con mis primas también. O sea, ahí todo el mundo hacía, digamos, la niñez para nosotros siempre nos acordamos, fue muy bonita, ¿no? Pero claro, había ciertos temas que era mi abuelo, yo lo tengo en la gloria y me decía, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y yo, claro, por ahí éramos chicos y claro, nos costaba entender eso, pero bueno, con el tiempo nos hemos, por lo menos yo, cuando he venido acá me ha resultado mucho venir de esa cultura por ahí, que es en sí de Argentina, a venir a un país ya europeo donde las cosas son respetar al distinto, aunque a vos no te guste, o aunque vos opines lo contrario, ¿no? Y me pasa eso no solo con esto, me pasa a nivel político, ¿viste? Vos podés hablar cualquier tontería, pero te tengo que escuchar, aunque no me guste. Y tú después me tienes que escuchar a mí también, aunque no te guste, ¿no? Es un poco la tolerancia. Sí. No, que esto es un ejercicio muy necesario, pero difícil, ¿verdad? Esto de escucharte, por más que lo que vos me estás diciendo me hace ruido o no me gusta. Exacto. Y yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver que el porqué de la violencia, ¿no? Uno siempre se pregunta, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde saco yo mi enojo con ese otro que es diferente a mí o diferente a las expectativas que yo tengo? Exacto. ¿Sí? Lo que pasa es que si nosotros construimos nuestro civismo, nuestra identidad bajo normas rígidas, ¿sí? Que nos dicen que esto está bien y lo otro es, fíjense, según la historia, como hemos ido evolucionando, sería lo otro fue en un tiempo el pecado, ¿verdad? Después fue lo enfermo, porque la medicina después tomó el manejo de la moral social. Sí, claro. O lo desviado, porque o el desviado. Así, desviado. Entonces a veces estos temas necesitan un ingrediente que no todas las personas, a veces en el momento o en su momento vital, lo pueden hacer, que es la sensibilidad. Exacto. El elemento acá que solamente se permite, diríamos, que te permite un poco entender, comprender cómo puede vivir una persona en donde cada gesto suyo ha sido reprimido, negado o obstaculizado. Exacto. ¿Cómo puede salir una persona a la calle con miedo a que alguien venga a golpearlo? No puede menos que vivir defensivamente, ¿verdad? Entonces, si tenemos un poco de, como digo, de comprensión, una comprensión desde la empatía, de esto de ponerme mínimamente en el cuerpo de esa otra persona, porque si yo entiendo que esto no es una elección consciente ni voluntaria, nadie, ¿sí?, en sus cabales haría una elección así que lo llevaría por los caminos más difíciles y tortuosos. Totalmente. Todos elegiríamos la parte más fácil, que nos vaya bien, que no tengamos problemas, que nos guste que al otro le guste lo que hacemos. Pero bueno, la humanidad es compleja. Y como cambian nuestras emociones y nuestra calidad emocional, también cambia nuestra sexualidad. Analía. Entonces yo siempre... Sí. Sí, no, termina la frase, por favor. No, entonces en relación a este cambio de sexualidad, yo digo, ¿qué pasaría si en vez de pensar esto de que, ¿por qué ese es homosexual? ¿Por qué aquel es transexual? ¿Por qué aquel es no binario? ¿Por qué aquel es drag queen? ¿Por qué en vez de pensar eso, por qué por qué no pienso, ¿no será que todos somos diversos?
Pues yo también soy parte de una diversidad. Pues está bien, yo soy una mujer y les puedo confesar aquí que sí, yo soy una mujer cis heteronormada. ¿Sí? Pero ¿seré igual a otra mujer cis heteronormada? ¿Sentiré las mismas emociones frente a mi maternidad? ¿Sentiré mis mismos gustos frente a lo sexual? ¿Mi cuerpo lo manejaré de la misma manera que otra mujer cis heteronormada? ¿Mi deseo será el mismo? Claro, ahí está un poco es difícil, pero creo que debemos hacer este ejercicio. Como cierre me parece fantástico, Analía, queremos agradecerte, nos dedicaste media hora de tu tiempo y un poquito más de tu fin de semana, te queremos agradecer. Por supuesto que seguramente algún otro día seguiremos esta charla porque obviamente es incompleta, faltan un montón de cosas para entender cómo ha cambiado y ha evolucionado la sociedad en estas cosas. Me quedo con lo que decías al final, que somos todos distintos, porque así como uno puede ver distinto al otro, el otro lo ve distinto a uno. Entonces, esta diversidad que tenemos como sociedad me parece que nos puede ayudar a crecer a todos. Gracias por haber compartido este rato. ¿Puedo meter un último bocadito y cortamos? Un último bocadito. Que Analía por ahí me va también a interpretar. En España, en Argentina conocés gente, ¿no? Por ahí conocés gente, tal, pero en España me dio la posibilidad de conocer. Hay mucha más gente que acá, no sé cómo se dice allá acá, que ha salido del armario, ya sea como homosexual, como lesbiana, tal, pero he tenido mucha posibilidad de tratar ese tipo de gente, ¿no? Y uno es como que al principio va como con miedo, ¿no? A ver por dónde me sale y la verdad, uno a veces se sorprende, ¿no? Somos dos personas, Jorge. Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Nada más. Me ha sorprendido muchísimo. Es eso. Sí. He conocido mucha gente y he aprendido muchísimo. No solo que he aprendido muchísimo, me han dado una sensibilidad distinta a la que yo podría haber tenido. Y ya hoy, por ejemplo, no tengo prejuicios de ningún tipo, ¿no? O sea, te escucho por lo que vos sos y por tus ideas y tal. No aprendí que lo otro, y me lo enseñaron mis hijos, lo otro es tu elección que digamos es una elección, así como uno decide ser de un equipo de fútbol, esta es una elección que si a ti no te gusta, pues acéptalo. Pero sí he aprendido a convivir, ¿no? Y a decir, joder, esta persona es distinta a mí, pero yo puedo tomarme con él una caña, un vino, un café, y charlamos de tú a tú de lo que sea, ¿no? Y eso al final crea una sensibilidad en uno también especial, ¿no? A la hora de entender a la persona que pueda pensar o pueda sentir distinto, más que pensar. Sí. Bueno, muchas gracias, Analía. Última pregunta, ¿de qué parte de Tucumán eres? Bueno, yo ahora estoy viviendo en Yerbabuena. En Yerbabuena. La avenida Mate de Luna. La avenida Conquista, cerquita del cerro, que estaba con unos focos de incendio, por eso les digo que Tucumán está en llama por la cantidad de casos de COVID, más el cerro, lamentablemente. Sí. ¿San Javier? Pero bueno, ¿cómo? ¿Ahí en San Javier? ¿El San Javier está en llama? En San Javier, claro, en el cerro San Javier. Sí, están los bomberos trabajando. ¿Dónde está el Cristo, porteños? Que ustedes no saben que tenemos un Cristo ahí que es tan grande como el de Río de Janeiro. Sí. Estos porteños no van a Tucumán por miedo a que los roben. No. En Yerbabuena tengo a mi santo que me llevaba a mi abuela siempre a las misas San Martín de Porres. No sé si vivís cerca. La iglesia San Martín de Porres, sí. La iglesia San Martín de Porres. Pero algún día cuando pase la pandemia tienen que venir a Tucumán. Ricky conoce cerros y lugares y Raco y Tají, un montón de lugares maravillosos. Vamos a hacer el programa en vivo de San Miguel de Tucumán. Sí, pero por una condición, que haya una parrilla con algo arriba después. Obvio. Como mi familia tucumana también, le aviso. Mira vos. Sí, de ahí de Orcomolle, están ahí abajo del cerro, igual que vos. Mi tía María Elena Norris, que era una de las
ceramistas famosas de Tucumán. Y mi Ya prima Andrea vos. Cusa vive ahí cerca del cerro, abajo del cerro. Claro, Esta es una ¿no? obra de mi Ah, tía mirá, Bela. Qué bueno. qué hermoso, qué lindo. Bueno, Alejandro, vos nomás te falta tener algún tucumano ahí, así que te vamos a tener que invitar también para que hagas amistades por aquí. Bueno, yo justo te había preguntado antes porque la que era mi novia de la infancia es la que vive en Tucumán, que es psicóloga, por eso. Tenemos contacto por Facebook. Tucumán nos une. Gracias, hermoso momento, me encantó. Así que ojalá Tucumán un nos día une. nos podamos encontrar personalmente. Tucumán nos une, Gracias pero por tu tiempo, somos Analía. todos. Tucumán nos une, pero somos todos de San Martín, ¿eh? De San Martín de Tucumán. Ay, Dios mío. Bueno, un Gracias, beso Analía. grande. Gracias. Gracias, Analía. Muchas gracias. Chao, Analía chao. Adiós. estuvo charlando con nosotros hasta recién la licenciada Analía Lacuaniti, psicóloga, sexóloga. Muchas gracias por el rato compartido. Bueno, nos estamos yendo, ya estamos en el cierre del programa.